En la fiesta familiar, mi hijo reveló un secreto extraordinario que transformó todo en un instante. La pequeña casa en el corazón de La Habana vibraba con risas y el aroma de los platillos tradicionales. Las flores de cempasúchil adornaban la mesa, recordándonos a aquellos que habían partido, y Carlos, con apenas 16 años, observaba a su familia reunida. Era una noche de recuerdos, pero también de emociones contradictorias. Su abuela siempre decía que la familia era como un árbol cuyas raíces profundas sostenían a cada uno de sus miembros. Y en ese momento Carlos se sentía atrapado entre esas raíces y la idea de volar lejos. Cada bocado de arroz con frijoles venía acompañado de risas, pero dentro de él se acumulaban dudas y temores. Sentía que un peso le oprimía el pecho. Había sido seleccionado para un programa de intercambio cultural en España, y la noticia que estaba a punto de compartir podría cambiarlo todo. Mientras su mente iba y venía, se preguntaba si realmente merecía tal oportunidad. La verdad era que había trabajado duro, pero el eco de las voces de algunos familiares lo atormentaba. Hay lugar para él en un mundo mejor, tan lejos de aquí. Cuando el ambiente se tornó más alegre, apuró el aliento y se levantó. Con el pulso acelerado y los ojos brillantes, anunció su selección. La emoción estalló entre abrazos y gritos de alegría, pero pronto las dudas arrojaron sombras sobre esa celebración. Murmullos comenzaron a deslizarse entre los adultos, cuestionando si su origen le había abierto puertas que otros no tenían. Carlos sintió como el aliento se le cortaba, como si fueran garras afiladas raspando su confianza. Había vivido de cerca las luchas de su padre, quien había trabajado en condiciones difíciles para cuidar de la familia. Su logro, se sentía más como una carga que un regalo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras resonaron en la sala, pero también desataron un torrente de emociones. Con la voz entrecortada, Carlos se armó de valor y les compartió que para él, la posibilidad de ir a España no era solo un sueño. Era una forma de aprender, de regresar a su hogar y dar voz a quienes no la tenían. Mientras hablaba, vio diferentes expresiones en los rostros familiares, algunos sintieron orgullo, otros pánico. La tensión se palpó en el aire, cada mirada parecía perforarle el alma. La abuela, matriarca siempre sabia, pronunció una frase que sobrepasó la tormenta de emociones: el valor de un sueño no se mide en la tierra que pisa, sino en el fuego que lo alimenta. El silencio que siguió quedó impregnado de incertidumbre. Carlos observaría cómo las palabras comenzaban a cambiar la percepción de algunos. Pero un primo rompió el momento: ¿alguna vez has pensado en lo que podrías perder al marcharte lejos? Y allí, en esa pregunta que flotaba en el aire como una nube amenazante, Carlos sintió como su vida se fragmentaba en dudas y ansiedades. Esa noche, entre el murmullo y la nostalgia, se gestaba una batalla interna. ¿Podría realmente volar lejos y regresar siendo quien necesitaba ser? La semana siguiente, cada vez que Carlos miraba por la ventana, el horizonte parecía más lejano. Las palmas de La Habana ondeaban suavemente en la brisa, pero en su pecho había un constante vaivén de ansias y temores. Cada día las palabras de su primo resonaban en su mente: ¿qué podrías perder? Esa pregunta se deshilachaba en múltiples direcciones, asomando figuras de precariedad que creía superar. La presión de no defraudar a su familia crecía como una sombra inquietante que lo seguía a todas partes. Decidido a aclarar sus pensamientos, Carlos buscó refugio en su rincón favorito, la vieja biblioteca de su escuela. Allí el aroma a papel envejecido le brindaba la paz que no encontraba en su hogar. Sin embargo, aquella mañana, los libros no parecían tan útiles. Había leído sobre culturas, sobre aventuras, pero la idea de lo que lo aguardaba le provocaba una ansiedad paralizante. Carlos se encontró buscando un viaje que fuese más profundo que un simple cruce de fronteras. Lo que quería era descubrirse a sí mismo, explorar sus límites, encontrar su voz en medio de las voces ajenas de su familia. Pero esa búsqueda era a la vez un camino repleto de incertidumbres.
Temía que al volar lejos se alejaría de sus raíces, de su identidad, y eso lo angustiaba. Día tras día, iba implementando un pequeño ritual. Al volver a casa se sentaba con su abuela y le contaba historias de su día, preguntando por las suyas. Parecía que esos momentos le daban fuerza, lo anclaban. Ella siempre le decía que no estaba solo en la aventura del sueño. Cada paso que das hacia adelante es un paso para todos nosotros, le insistía, infundiendo un sentido de colectividad en su ambición. A medida que se acercaba el día de su partida, su inquietud se tornó en una especie de determinación. Carlos comenzó a preparar un diario, un espacio solo para él en el que podría volcar sus pensamientos y reflexiones. Quería documentar su experiencia en España, pero también sus luchas internas. Anotó varias preguntas: ¿quién soy sin el peso de las expectativas familiares? ¿Qué significa realmente regresar? Cada pregunta se convertía en un ladrillo en la construcción de su identidad. Sin embargo, la tensión entre abrazar su futuro y no defraudar a su familia aumentó. Una tarde, al volver de la biblioteca, encontró a su padre trabajando en la mesa de la cocina, rodeado de documentos y cuentas sin pagar. La lucha visiblemente encarnada en su rostro le recordó el sacrificio que había detrás de cada logro. Por un instante Carlos sintió la culpa remorderlo. «Voy a necesitar tu apoyo aquí, ¿sabes?», le preguntó su padre sin levantar la vista. De alguna manera, esa frase caló profundamente en Carlos. La presión de ser la esperanza de su familia aumentaba y la sensación de que debía ser el hijo ejemplar pesaba sobre sus hombros. «Carlos, ¿estás dispuesto a sacrificar tu sueño para ayudar a la familia?», se preguntaba en voz baja. Esa noche comenzó a imaginar un escenario alternativo. Era posible construir su futuro sin arriesgar el legado de sus padres. Las preguntas lo desvelaban y la lucha en su interior era más feroz que nunca. Mientras la fecha de su partida se acercaba, sus pensamientos se arremolinaban en un constante chequeo de prioridades. El deseo de volar alto antagonizaba con el deseo de ser el hijo que todos esperaban. La lucha emprendería un nuevo rumbo. Justo cuando sentía que había llegado a un atolladero emocional, una notificación del programa de intercambio apareció en su teléfono. La cifra de estudiantes aceptados era menor de lo que había imaginado. Instintivamente su corazón latió con fuerza. ¿Acaso habría algo más en juego que solo un viaje? ¿Podría ese pequeño número ser una señal de que el camino ya estaba preparado para él? Y en esa conexión, Carlos se dio cuenta de que el viaje más importante tal vez no tuviese como destino países lejanos, sino el descubrimiento interior que apenas comenzaba a gestarse. Con esto en mente se levantó, decidido a luchar por el viaje. Que lo alejaría, pero estaba claro que la batalla aún no había terminado. Había una pregunta latente, una decisión silenciosa: ¿sacrificará su sueño por las expectativas ajenas o arriesgará todo por lo que realmente desea? El momento decisivo se acercaba y, al igual que el día, la verdad se empezaba a vislumbrar. El calor del hogar siempre había sido un refugio, pero esta vez la atmósfera de la fiesta familiar que Carlos había anticipado se sentía tensa. La risa y la música se entrelazaban con las discusiones sobre el futuro, sobre los proyectos y los sacrificios que todos parecían esperar de él. Los ojos de su familia, como faros, iluminaban un camino que Carlos ya no estaba seguro de querer seguir. Mientras sus parientes intercambiaban anécdotas y deseos, la palabra éxito resonaba una y otra vez en las conversaciones. Para ellos esos ecos eran sinónimo de estabilidad, de orgullo, de continuidad. Pero para Carlos ese mismo concepto comenzaba a desdibujarse. El miedo a decepcionar a quienes lo amaban se transformaba en un monstruo que devoraba su confianza. En un momento de calma, se encontró apartado, observando a sus padres hablar con entusiasmo de lo que él debía lograr en el extranjero. A su madre se le iluminaban los ojos al imaginar las oportunidades que se le presentarían, mientras su padre asentía con aprobación. Carlos sintió que una oleada de responsabilidad lo ahogaba, como si cada palabra que cruzaba sus labios sembrara más peso en sus hombros. Fue en medio de esa confusión emocional, cuando su primo, con un brillo travieso en su mirada, decidió romper la rutina. «Carlos, ¿te imaginas si un día todos los que estamos aquí nos presentáramos a un concurso de talentos? Sería el evento del año», bromeó, provocando risas en el grupo. La idea, aunque absurda, generó un pequeño destello en su mente. Un instante después, sin pensarlo demasiado, se encontró hablando. «Bueno, yo tengo una idea», dijo, notando cómo todas las miradas se posaron sobre él.
El aire se tornó pesado, pero a la vez ligero. El desafío surgió en forma de una actuación improvisada para la fiesta, un número donde compartiría no solo su talento musical, sino también las preguntas que lo atormentaban. La idea se asentó como un ancla en su corazón. La emoción creció, pero también un miedo palpable. ¿Y si no les gusta? ¿Y si solo soy un fracaso? Se confrontaba a sí mismo. Sin embargo, a medida que avanzaba la charla, notó una chispa de entusiasmo por parte de su familia, que había dejado de lado sus expectativas tradicionales por un breve instante. La noche del espectáculo personal llegó. El salón de la casa estaba iluminado con luces cálidas, y en el aire flotaba un aroma a comida casera que evocaba recuerdos felices. Mientras Carlos subía al improvisado escenario, su abdomen se retorcía de nervios. Sin embargo, al mirar a su madre y a su padre, una parte de él recuperó la determinación. Este es mi momento, pensó. Comenzó a tocar las notas de su canción original, una mezcla de ansiedad y esperanza. A cada acorde, las palabras que había escrito en su diario tomaban forma. La música fluía naturalmente al ritmo de sus pensamientos. ¿Quién soy realmente? ¿Qué significa aspirar sin dejar atrás a mi familia? Al culminar la canción, el silencio que se extendió era tanto de asombro como de aceptación. Al finalizar, los aplausos resonaron como un eco de sus inseguridades transformadas en orgullo. A partir de esas pulsaciones, Carlos sintió que la conexión con su familia no se había debilitado, sino que se había reforzado. En un acto de vulnerabilidad, reveló sus dudas y sus sueños. Habló de sus luchas internas, del miedo de decepcionarlos y de la certeza de que debía buscar su propio camino. La honestidad en sus palabras resonó en cada rincón de la habitación. La posibilidad de un nuevo entendimiento surgía entre sus familiares, que comenzaron a compartir sus propias inquietudes y experiencias. Así fue como una simple fiesta se convirtió en el escenario perfecto para un diálogo profundo y sincero. La noche finalizó con abrazos y palabras de apoyo. Sin embargo, la nueva sensación de claridad era un arma de doble filo. Aunque había compartido su verdad, también había encendido en su interior una llama de conflicto. La certeza sobre su camino seguía siendo difusa, y de repente se dio cuenta de que la línea entre la aceptación familiar y su búsqueda personal era más delgada de lo que había imaginado. Mientras el eco de la celebración se desvanecía, surgía otra pregunta en su mente: ¿sería capaz de construir un futuro que honrara tanto a su familia como a sí mismo? A medida que el día se aproximaba y la fecha de su partida se acercaba, comprendió que una nueva batalla se asomaba en el horizonte. La lucha por su identidad y sueño apenas comenzaba. Las primeras luces del día filtrándose por la ventana despertaron a Carlos con un aire de inquietante renovación. La celebración de la noche anterior aún vibraba en su mente, y aunque había expuesto sus inquietudes familiares, la sensación de insatisfacción le seguía carcomiendo. Se sentía en la cuerda floja, como un funámbulo que se balanceaba entre las expectativas familiares y su deseo de seguir su propio camino. Carlos se sentó en la mesa del desayuno, donde el aroma a café y pan recién horneado llenaba el aire. Su madre, sonriente y materna, le preguntó sobre sus planes para el día. La pregunta, que en otras ocasiones habría sido rutinaria, ahora se convirtió en un desafío personal. Responder significaba decidir en qué dirección quería ir, y eso lo llenaba de ansiedad. No lo sé, mamá, estoy pensando en algunas cosas, dijo, evitando entrar en detalles. Sin embargo, esa evasiva respuesta encendió un torbellino de pensamientos. Mientras su madre continuaba charlando sobre las pequeñas cosas del hogar, Carlos no podía evitar sentir que cada palabra llenaba aún más las expectativas que estaba tratando de analizar. Fue un momento de revelación silenciosa, no podía seguir postergando la decisión de lo que realmente quería. Sintiéndose como un explorador en su propia vida, decidió dedicar el día a explorar nuevas posibilidades. Salió a caminar por el vecindario, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. La música en su mente comenzaba a cobrar fuerza, esta vez, no religión a las expectativas de los demás, sino a la conexión directa que quería hacer con su propio yo. Se encontró con una plaza donde los artistas locales solían reunirse. La imagen de un mural colorido y vibrante lo atrajo hacia el grupo. Escuchó el murmullo de guitarras y acordes en el aire que lo llamaban con fuerza. Sin pensarlo dos veces, se acercó. Unos jóvenes músicos estaban improvisando, creando un espacio donde las notas se entrelazaban con risas y alegría.
Al observarlos, Carlos sintió una punzada de admiración pero también de frustración. ¿Cuántas veces había deseado hacer lo que hacían? ¿Cuántas veces había reprimido esa parte de sí mismo? Una voz interna lo retó: ¿por qué no lo intentas tú? La idea de unirse a ellos se convirtió en un impulso casi físico. ¿Puedo tocar algo?, preguntó, un susurro de duda aún presente en su voz. Al recibir una respuesta afirmativa, tomó una de las guitarras y su corazón comenzó a palpitar. La presión del momento se evaporó cuando deslizó sus dedos sobre las cuerdas. Comenzó a tocar con fluidez, dejando que cada nota expresara sus sentimientos más profundos, lo que le llenaba de miedo, esperanza y confusión. Mientras lo hacía, notó que las miradas de los transeúntes y otros artistas se volvían hacia él. La música fluía y con ella su ansiedad se disolvía. Cada acorde resonaba con su lucha interna, la búsqueda de equilibrio entre la aprobación familiar y la búsqueda de su verdadero deseo. Mientras terminaba su improvisación, la plaza estalló en aplausos. Por un instante la conexión con la multitud se sintió más significativa que cualquier referente familiar. Entendió que allí, compitiendo con sus pensamientos, había encontrado un pequeño enclave de aceptación personal. Carlos se retiró, aún aturdido por lo que había compartido. Tomó una respiración profunda y sintió que un camino comenzaba a formarse. Sabía que debía hacer una pausa y reflexionar sobre el significado de lo que había experimentado esa mañana. El deseo de ser un artista, de expresar su verdad, comenzaba a florecer como algo más que un simple anhelo. Pero al regresar a casa, se encontró nuevamente ante el pesadumbre de la realidad familiar. La puerta se cerró tras él y, de alguna manera, sus ganas de continuar el viaje de autodescubrimiento se mezclaban con las expectativas que lo rodeaban. ¿Cómo lograría compaginar ambas partes de su vida? La dualidad de su existencia se tornaba cada vez más palpable. Y así, con esa pregunta retumbando en su interior, Carlos se sentó en su habitación. No solo debía encontrar su voz, sino que tenía que decidir cómo comunicar su nuevo despertar a su familia. La próxima conversación no sería fácil, y tenía que prepararse. De repente su mente se llenó de ideas para su próximo paso, un plan que podría marcar el rumbo de su vida y su relación con los suyos. La verdadera pregunta que le aguardaba era: ¿qué pasaría si su revelación cambiara la dinámica que tanto había temido? El resplandor de la lámpara sobre su escritorio iluminaba las notas dispersas que Carlos había escrito. Comenzó a organizar sus pensamientos, con cada palabra transformándose en un paso hacia la claridad. Se propuso escribir una carta para su familia, un medio que templaría su voz y le ayudaría a expresar lo que su corazón anhelaba. La idea lo llenaba de pavor. ¿Cómo comunicaría su deseo de seguir el camino del arte, un camino que frunciría el ceño de su padre? Las palabras danzaban en su mente pero se negaban a aterrizar. La presión de la oposición familiar se sentía como sombras que envolvían su ser, amenazando con ahogar su impulso creativo. Carlos cerró los ojos y respiró lentamente, buscando en su interior el valor que había descubierto en la plaza. Decidido a organizar sus ideas, Carlos comenzó: querida familia, he estado reflexionando sobre quién soy realmente. A medida que escribía, el miedo se mezclaba con una creciente seguridad. Reconoció que su amor por la música y el arte no era una simple fase, era su pasión más profunda, un motor que latía en su pecho. Las palabras fluyeron libremente hasta que la carta cobró forma, una mezcla de confesión y afirmación. Sin embargo, cada vez que pensaba en entregar su carta, la ansiedad lo asaltaba. Las preguntas surgieron: ¿qué pasaría si su madre lloraba? ¿Y si su padre no lo entendía? La resistencia interna creció como un eco ensordecedor, haciendo que dudara de su camino. Pasó gran parte de la tarde luchando entre abrir su corazón y volver a cerrarlo bajo la cómoda ilusión de la conformidad. Finalmente decidió que no podía aferrarse a la indecisión. Recordó la energía vibrante de la plaza, la manera en que su música había trazado una conexión sin palabras. Esa conexión había sido real, y ahí había estado su esencia. Carlos necesitaba ese mismo diálogo con su familia, debía enfrentarse a su verdad. Con la carta aún en la mano, caminó hacia la sala donde sus padres estaban reunidos, riendo y compartiendo anécdotas de su propia juventud. Desde el umbral, los observó por un momento. Cada sonrisa era un recordatorio del amor que lo había rodeado, pero también de las expectativas que pesaban sobre él. Entonces, con una determinación renovada, se acercó.
Papá, mamá, tengo algo que compartir, dijo, un nudo en la garganta. La sala se hizo silenciosa de inmediato, las risas se transformaron en miradas curiosas. Los rostros familiares se volvieron serios, y Carlos sintió como la adrenalina mezclada con el temor se apoderó de él. Es sobre lo que quiero hacer con mi vida, continuó, intentando mantener la voz firme. Antes de que el miedo lo dominara nuevamente, les entregó la carta. Con cada palabra que expresaba, el peso en su pecho disminuía. Se sentía expuesto pero también liberado, cada frase tenía el poder de transformar la dinámica familiar. Al concluir, vio la confusión en los ojos de su padre, el titubear en la expresión de su madre. En ese momento el silencio se espesó, convirtiéndose en un espacio palpable donde las emociones se erguían como muros. La incertidumbre sobre cómo responder marcaría el inicio de una conversación que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era casi palpable. ¿Estarían dispuestos a entender su elección, su pasión por el arte? Su corazón latía desbocado. Carlos sabía que esto era solo el principio de un largo camino hacia la aceptación, tanto de sí mismo como de su familia. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo asaltó nuevamente. ¿Qué tal si su revelación servía de catalizador para que otros en su entorno también enfrentaran sus propias verdades? La noche se estaba gestando en un crisol de emociones. Los ecos de aquel momento crítico resonaban en su mente. Carlos podía sentir cómo su vida se estaba dividiendo en dos caminos, uno seguía la senda familiar marcada y el otro prometía una libertad desconocida. Con un giro de su conciencia, se dio cuenta de la verdad innegable que se avecinaba, tal vez la respuesta que estaba buscando no sería fácil, pero era imperativa. La pregunta latente que ahora aguijoneaba su mente era, ¿sería su valentía el primer paso hacia la transformación que tanto esperaban, o suscitaría una tormenta que no habían anticipado? El silencio que siguió a la entrega de la carta se sintió insoportable. Cada segundo se estiraba, marcado por la respiración contenida de su madre y el fruncido ceño de su padre. Aunque su voz había salido de su pecho, ahora era palpable la distancia entre la intención de su mensaje y la realidad que se avecinaba. Carlos se sintió más vulnerable que nunca, como si estuviera desnudo frente a un tribunal, esperando el veredicto. Tenía en su mente las imágenes de su futuro, un futuro que vivía entre notas musicales y pinceladas de colores vibrantes, contrastando con la expectativa de un legado que parecía más un peso que una posibilidad. Intentó leer las emociones en los rostros familiares, pero la confusión y la sorpresa lo desarmaban. Su padre rompió el silencio, su voz era grave y tensa. Carlos, ¿esto es solo un capricho? ¿Sabes el sacrificio que hemos hecho por ti? Las palabras atravesaron a Carlos como flechas. Estaba familiarizado con ese tono, un llamado al deber, a mantener viva la tradición familiar, a hacer algo práctico de su vida. No es un capricho, papá. Es mi vida, respondió, intentando que su voz sonara segura. Al pronunciar esas palabras, sintió una chispa de determinación. Había pasado años callando su verdad, pero cada intento por conformarse no hacía más que enrarecer su espíritu. Se dio cuenta de que su declaración no solo era para ellos, sino también para sí mismo. Su madre, con la mirada cargada de emociones, se atrevió a intervenir. Carlos siempre ha sido un niño talentoso, pero el arte es incierto. Hay tantas dificultades. Nos preocupa tu futuro. En lugar de desmoronarse ante su preocupación, Carlos encontró impulso en la inquietud que flotaba en la sala. ¿No creen que merezco explorar mi pasión, aunque no se ajuste a lo que ustedes esperaban de mí? Sus palabras parecían resonar en la habitación, flotando en el aire como una melodía. La defensa contra la crítica familiar se estaba transformando en una defensa de lo que realmente era. Pero una sombra de duda persistía, su transformación podía no ser suficiente. Decidido a dar un paso más, Carlos compartió su experiencia en la plaza. Los instantes de conexión, de creatividad desbordante, de música que lo hacía sentir vivo. Habló sobre el estallido de risas, el eco de los aplausos, el descubrimiento de su ser auténtico. A medida que contaba su verdad, sentía que una parte de él comenzaba a iluminarse, como si la carta hubiera abierto un verdadero diálogo. Pero en medio de su fervor, el retorno de la incertidumbre lo envolvió. ¿Serían sus afirmaciones lo suficientemente convincentes? ¿Podría transformar el amor familiar en apoyo incondicional? La idea de ser incomprendido seguía acechando, pero en lugar de ahogar su determinación, la impulsó con más fuerza.
El desafío de la aceptación lo enfrentaba al espejo de su vida, y sin querer, comenzó a cuestionar sus propias convicciones. El arte puede ser incierto, pero también puede ser liberador. Su valor no se limitaba solo a la aprobación de su familia, sino que se alimentaba de su autenticidad. Una revelación le golpeó con fuerza: su valentía no solo podría inspirar un cambio en ellos, sino también en su propia percepción del mundo. Al rendirse a su verdad, tal vez se estaba abriendo puertas que le permitieran explorar su verdadera capacidad. La conversación continuaba, cada intento de sus padres de protegerlo chocaba con su ímpetu por volar hacia lo desconocido. Sin embargo, una pregunta se aferraba a su mente, revelando una inquietante verdad: ¿estaba preparado para todo lo que esto conllevaba? En ese instante el futuro se sentía tan brillante como incierto. En un giro de la conversación, su padre murmuró: siempre quise que fueras un hombre de éxito, pero, ¿y si te estuvieras privando de tu propia felicidad? La inquietante pregunta flotó en el aire, desmoronando un muro de resistencia. Era el momento de enfrentarse a las verdades no solo de su familia, sino también a las de su propio ser. Carlos sintió que un cambio significativo estaba a punto de ocurrir. La pregunta resonaba no solo en su núcleo familiar, sino en su propia esencia. ¿Podría ser que él también encontrara su lado más auténtico en este turbulento viaje? En ese instante sintió la energía burbujeante de un nuevo comienzo, pero el eco de la respuesta aún latía en la sala, esperando ser desvelado. ¿Tendría el valor de seguir adelante y luchar por su verdad, o se vería forzado a volver atrás, a ese camino que le ofrecía una seguridad superficial? La tensión en la sala era palpable, como un hilo tenso listo para romperse. Carlos sintió que el debate interior entre seguir su camino y ceder a las expectativas lo carcomía. El silencio se había convertido en un monstruo que devoraba sus palabras, pero su mente giraba como un torbellino insaciable, preguntándose si estaba listo para asumir el peso de su verdad. Las miradas de sus padres parecían penetrar en su ser, desnudando no solo sus elecciones, sino sus miedos más profundos. Su padre, quizás sintiendo la seriedad del momento, suavizó un poco el tono. No quiero que te arrepientas, hijo. La vida está llena de decisiones que pueden marcarlo todo. Carlos reconoció en esa expresión la preocupación genuina de un padre que había dedicado su vida a construir certezas. Papá, no tengo miedo de desafiar lo establecido. Siento que lo que elijo hoy puede abrirme muchas puertas mañana. Estas palabras lo sorprendieron, salieron de su boca con una fuerza inesperada, como un rayo de claridad en medio de su confusión. Al ver cómo sus padres se tensaban ante la proclamación, supo que había desafiado algo más profundo, el legado de sus antepasados. Durante años Carlos había sentido la presión de una herencia que no le pertenecía enteramente, como si el arte fuera un simple malentendido, una distracción de la verdadera vida. Pero al dar voz a sus anhelos, comenzó a desmantelar ese espiral de autoduda. Cualquier paso hacia su autenticidad se sentía enérgico, incluso si el futuro todavía era un lienzo en blanco y desdibujado. Su madre, visiblemente conmovida, se acercó un poco más. ¿Y si no encuentras un lugar en el mundo del arte? ¿Y si no tienes éxito? La angustia en su voz revelaba las 1001 noches sin dormir, las interminables conversaciones entre su padre y ella acerca del futuro del hijo que amaban. Pero esa pregunta instintivamente le hizo despertar. ¿Cuál es el éxito al que aspiran, mamá? ¿Es realmente ser un buen ingeniero o tener un alto salario? ¿O es ser feliz y plenamente uno mismo? Las palabras de Carlos resonaron como un eco de su propia lucha interna. Reflexionando sobre las exigencias impuestas por la sociedad, pudo ver que su miedo a la incertidumbre no era más que una sombra que le había robado la luz de su posible grandeza. La mirada de su padre había cambiado, como si comenzara a ver a su hijo a través de una nueva lente. La lucha de Carlos en la plaza había conectado con su padre de una forma inesperada, recordándole que las pasiones pueden ser tan reales y valiosas como cualquier logro tangible. La chispa de aceptación comenzaba a chisporrotear en el ambiente, un pequeño resplandor que podía formalizar un cambio. Así, la casa familiar, testigo de relaciones en tensión, empezó a llenarse de un nuevo aire de posibilidad. Carlos respiró profundo, sintiendo que sus palabras se convertían en semillas que podían germinar. Voy a perseguir mi pasión porque no puedo imaginarme viviendo de otra manera. Necesito esta oportunidad para explorar el arte, para descubrir si realmente soy capaz de dejar mi marca en este mundo. Por un instante sintió que se había liberado de la pesadez de su pasado.
Sin embargo, la incomodidad de la situación siguió acechando, su corazón latía con intensidad al darse cuenta de que los días venideros estarían llenos de incertidumbres, críticas y quizás fracasos. Pero al mismo tiempo también prometían crecimiento, oportunidades y el placer del autodescubrimiento. La conversación dio un giro sutil cuando su madre, con una deuda de honestidad, confesó: «¿Sabes? Nunca pensé que tendrías tanto valor para atreverte a arriesgarlo todo por lo que amas». ¿Sería esto un gesto de apoyo que necesitaba escuchar? Carlos sintió que la reacción de sus padres era solo el principio de un nuevo capítulo. Sin embargo, una incertidumbre familiar lo recorrió: ¿podría su decisión no solo cambiar su vida, sino también el concepto de éxito que sus padres habían alimentado? La respuesta a esta pregunta aún estaba en el aire, lo que lo llevó a preguntarse qué desafíos reales tendría que enfrentar en la búsqueda de su verdad. Mientras sus pensamientos giraban en torno a esta realidad incierta, un mensaje de texto inesperado dejó caer la sensación de calma. «Carlos, ¿te gustaría participar en una audición importante que podría cambiarlo todo?». La pregunta aparecía en la pantalla de su teléfono, como una invitación a dar otro paso en su camino hacia lo desconocido. ¿Se atrevería a dar el siguiente salto o se quedaría en la cómoda rutina familiar? La decisión aún lo perseguía, pero había aprendido en ese instante que solo se conocería a sí mismo si se atrevía a dar ese paso final. La habitación se llenó de un silencio abrumador tras recibir el mensaje en su teléfono. Carlos lo observó con el corazón latiéndole en las sienes. Una audición importante. La frase jugaba con su mente mientras recordaba las noches sin dormir dedicadas a practicar su arte. Esa llamada podría ser su pasaporte a la realización personal, el énfasis en lo que significaba ser verdaderamente él. Pero al mismo tiempo, la sombra de la duda se cernía sobre él como un denso nubarrón. «Tu futuro está en juego, ¿no?», pensó. La voz de su madre aún resonaba en su mente, su preocupación palpable como el peso de un abrigo demasiado pesado. Era una verdad que había llevado consigo todos esos años. Pasar de un futuro seguro a un camino incierto era un salto que significaba dejar atrás cualquier expectativa. Las voces murmurantes de la inquietud familiar regresaron al primer plano. ¿Y si fracasas? ¿Qué dirán los demás? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Cada pregunta chocaba con sus deseos como olas contra una roca. Carlos se sintió acorralado, no solo por las expectativas de otros, sino por su propio temor a no ser capaz de brillar. Así que, de un modo casi automático, comenzó a dibujar un plan. Primero se propuso pasar la noche ensayando y perfeccionando su actuación. Tenía que prepararse para entregarse por completo sin ración de dudas. Se alejó de la mesa familiar, dejando atrás el bullicio. Se refugió en su habitación, donde las paredes estaban decoradas con bocetos y recortes que representaban sus sueños. El caos creativo lo envolvía, pero esa noche, la energía se sentía más intensa que nunca. Con cada trazo de su lápiz, mezclaba nervios y expectativas. Carlos empezaba a entender que el verdadero temor no provenía del fracaso, sino del temor a no intentarlo. La presión que antes sentía se transformaba ahora en una chispa que lo impulsaba. Al repasar escenas y diálogos, sentía el sudor en su frente y la ansiedad en su estómago. Sin embargo, en lugar de rehuir esas sensaciones, comenzaba a abrazarlas. Eran una señal de que estaba a punto de realizar algo significativo. Insignificante lo era solo si se quedaba quieto. A medida que avanzaba con sus ensayos, la noche se llenaba de una intensidad personal. Cada repetición se convertía en un acto de rebelión contra sus miedos. Las palabras se volvieron más que simples frases, se convirtieron en su manifiesto, un compromiso consigo mismo y con su arte. Y al fin, pudo ver el sentido de lo que había estado tratando de perseguir: convertiría el miedo en su aliado. Cuando la primera luz del amanecer proyectó sombras alargadas en su habitación, Carlos sentía que había llegado a una resolución. Necesitaba asistir a la audición, no solo como un intento de sobresalir, sino como un acto de autoafirmación. Pero mientras la confianza crecía en su interior, la realidad del juicio externo lo golpeó de nuevo. En el desayuno sus padres se miraron con inquietud, esperando que Carlos hablara del mensaje y al mismo tiempo, tratando de adivinar sus intenciones. La pregunta no era solo sobre su futuro, sino sobre la relación que tenían entre ellos. Con un nudo en la garganta, Carlos miró a sus padres, sintiendo una mezcla de responsabilidad y emoción.
Hoy tengo una audición, dijo finalmente, dejando caer la noticia como una bomba. Su madre dejó caer su cuchara, mientras que su padre parecía absorber la información con calma externa, pero reflejaba un torbellino interno. No estoy listo para esto, pensaba Carlos. Sin embargo, el impulso de convertirse en la versión más genuina de sí mismo lo mantenía en movimiento. Necesitaba que sus padres entendieran que este no era solo un capricho, sino una necesidad de ser auténtico. El silencio se convirtió en un campo de batalla, y Carlos supo que necesitaría aprender a navegar por el terreno emocional que se había formado entre ellos. Su propia valentía lo había empoderado, pero la conexión familiar seguía siendo un dilema. ¿Podría encontrar la aprobación de sus padres en medio de esta tormenta interna? Fue entonces cuando la mirada de su padre se oscureció, un indicio de que la conversación tomaría un giro inesperado. Carlos, tienes que pensar en lo que realmente significa esto para ti y para nosotros. La tensión de la mesa creció y Carlos sintió que las palabras que podría decir podrían redefinir no solo su carrera, sino también el vínculo familiar que había sido puesto a prueba. ¿Qué desafíos aceptaría enfrentar en el camino hacia la verdad de su ser? La audición solo era el principio, lo que estaba en riesgo era algo mucho más profundo. Carlos se preguntó si realmente estaba listo para tomar esa batuta y liderar un cambio que podría cambiarlo todo. ¿Podría poner en riesgo su conexión familiar por su deseo de ser quien realmente era? La respuesta estaba tan cerca como el reloj marcando la hora de su audición, y el horizonte se tornaba más incierto con cada segundo que pasaba. La mesa seguía en silencio como un volcán a punto de erupcionar. Carlos sentía que sus manos sudaban mientras lidiaba con una mezcla de nervios y determinación. La presión en el ambiente era palpable, una red invisible que los atrapaba a todos en sus expectativas y temores. Al final, no era solo su audición lo que estaba en juego, era su identidad, su esencia. Carlos, no estoy en contra de tus sueños, pero debes ser realista, expresó su madre, su voz entrecortada. Las palabras resonaban con un cuidado peligroso, como si cada sílaba llevara un peso que podía aplastarlo. Carlos sabía que sus intenciones no eran malas, pero cada vez que alguien le hablaba de lo que era realista, sentía que cortaban la cuerda de su aspiración. Lo que quiero es que puedas ser feliz, pero un camino sin estabilidad. Su padre dejó la frase en el aire, y en su insistencia se percibía la preocupación, un amor que a veces se convertía en una cadena. Carlos sintió como el calor de la indignación le subía por el cuello. Era una lucha interna, por un lado estaba el deseo de complacerlos y por otro, la ardiente necesidad de reivindicarse ante sí mismo. Lo que realmente necesito es su apoyo, pensó, mientras se limpiaba las palmas en los pantalones. La convicción empezaba a crecer en él, un pequeño fuego que parecía invencible. En ese momento una idea lo golpeó con claridad. No todo tenía que ser un enfrentamiento, podía encontrar un modo de ser él mismo y a la vez conectar con ellos. Voy a demostrar que esto es más que solo un sueño, afirmó, hablando más para sí que para ellos. Se centró en las razones por las que había llegado hasta aquí. Las mañanas en las que se levantaba antes del amanecer para ensayar, la manera en que cada palabra en el guión le resonaban con lógica interna, incluso el dolor de cada rechazo se había convertido en lecciones que lo moldeaban. La atmósfera tensa ofrecía un pequeño respiro y, en un instante de valentía, tomó la decisión. Puedo mostrarles que esto es posible. No es solo una audición, es la oportunidad de vivir mi verdad. La luz del día chisporroteaba a través de la ventana, iluminando almohadas de dudas en sus corazones, y Carlos sintió que la chispa de su deseo creciente supervisaba la próxima fase de su viaje. Mientras sus padres se quedaban en silencio, evaluando lo que habían escuchado, decidió que necesitaba compartir con ellos lo que realmente significaba para él esa audición. No es solo una prueba, es mi autenticidad hecha carne. Sintió que cada palabra se convertía en un ladrillo en su puente hacia ellos. Cada respiración que tomaba reafirmaba su valentía. Las horas pasaban volando mientras Carlos se preparaba para el gran momento. Terminó de vestirse y se miró en el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era un joven cargado de inquietud, pero también de valía. No le importaba si no decidían apoyarlo, había decidido que el valor de su sueño era suficiente. Así se sentía en ese instante, más fuerte. Mientras salía de la casa, hubo un cambio en el aire. La incertidumbre seguía presente, pero había un sentimiento nuevo y vibrante que giraba en su estómago, se sentía vivo.
En su corazón sabía que el futuro era incierto, pero las dudas ya no eran sus enemigas. Eran simplemente parte del viaje. Con rapidez, liberó su mente de los miedos y se adentró en el mundo exterior. Tan pronto como llegó a la audición, la energía le envolvió como una cobija. Era un lugar lleno de sueños entrelazados, personas dispuestas a arriesgarse por la vida que deseaban. Se sintió entre iguales. Aquí es donde debí estar siempre, pensó, mientras oía a otros aspirantes practicar sus líneas. Sin embargo, un nuevo tipo de tensión se cernía sobre él, un desafío inminente. Cuando su turno llegó y entró en la sala, pudo sentir el eco de todos los ojos sobre él. Las luces directrices parecían acogerlo y al mismo tiempo hacerle sentir pequeño. Empresó su monólogo con todas sus fuerzas y a medida que las palabras fluyeron de su boca, su ansiedad se fue desvaneciendo. Era en ese instante, a la mitad de la interpretación, donde el tipo de conexión emocional que siempre había perseguido comenzó a manifestarse. Pero de repente un ruido exterior irrumpió, un grito ensordecedor desde la calle. Todos miraron hacia la fuente del sonido. El impacto lo hizo tambalear y, un instante crucial, su mente se llenó de pánico. ¿Podría seguir? ¿Qué pasaría con la energía que había construido? Carlos sintió un tirón en su pecho. Era como si el universo intentara interrumpir su revelación. Esta era su prueba. Cada músculo de su ser lo instaba a retirarse, a ceder ante la distracción, pero algo en su interior gritaba por resistir, alzar la voz y no dejar que la vida interrumpiera su audición. Se dio cuenta de que estaba frente a algo más que una sala con productores. Su mayor prueba sería enfrentar sus propios condicionamientos y mantener la autenticidad que tanto le había costado conseguir. Esto es por lo que he trabajado, se dijo a sí mismo, y tomó una respiración profunda. La decisión estaba en sus manos, y con la presión de un desafío que parecía aplastarlo, la pregunta en su mente resonaba ahora más fuerte que nunca. ¿Podría mantener el rumbo hacia quien realmente era? La respuesta lo empujaba, el momento de la verdad estaba girando hacia él, y no había vuelta atrás. Mientras Carlos hacía frente al momento decisivo, se sintió sorprendentemente centrado. La adrenalina corría por su cuerpo, pero cada latido lo acercaba más a su verdad. En el corazón de esa sala, rodeado de desconocidos, comenzó a recitar su monólogo nuevamente, pero esta vez con una pasión renovada. Las distracciones externas se desvanecieron como murmullos lejanos y lo único que importaba era el vínculo que establecía con cada palabra. Sus emociones, crudas y reales, comenzaban a salir a la superficie, convirtiéndose en un torrente de autenticidad. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba actuando para aquellos que lo miraban, sino que, ante todo, estaba actuando para sí mismo. Cada gesto, cada inflexión de voz, era un reencuentro con su esencia. Esa era la primera vez que se sintió completamente presente, completamente él. Las inseguridades que lo habían seguido se desvanecieron ante la fuerza de su propia voz. Cuando terminó, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Pero, en lugar de desvanecerse bajo su peso, Carlos sintió una oleada de liberación. Esa actuación no era simplemente una audición, era un acto de reivindicación que superaba todo lo que había creído hasta ahora. Había encontrado su voz, no solo como artista, sino como individuo. Era un reconocimiento que jamás había experimentado antes. Al salir de la sala, una mezcla de ansiedad y euforia lo inundó. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó sus nombres junto con promesas de futuras decisiones. La sensación de haber dejado una parte de su ser en la sala lo acompañaría siempre. Pero más allá de los elogios o las decisiones que vendrían, había ganado algo invaluable, su confianza. Los días que siguieron fueron un torrente de emociones. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, fue convocado a una entrevista para un papel importante en una producción local. No podía creerlo. Pero más allá de la alegría por cualquier éxito externo, lo que realmente resonó en su interior fue la certeza de que había encontrado su camino. Había desmantelado por completo el peso de las expectativas ajenas. Al regresar a casa, su corazón latía con fuerza. Sabía que este era solo el comienzo, pero el verdadero logro no radicaba en el papel que obtuviera, sino en la transformación interna que había experimentado. Se sentía ligero, como si las cadenas que lo ataban a sus miedos se hubieran roto por completo. En lugar de encogerse ante la presión, decidió abrazar su pasión con valentía.
Cuando finalmente compartió las noticias con sus padres, el nerviosismo se entrelazó con una tranquilidad que no había sentido antes. Se sentó con ellos, lo que antes le parecía difícil ahora era casi liberador. Papá, mamá, comenzó con una sonrisa que reflejaba su nuevo espíritu, he sido seleccionado para un papel en una producción importante. La incredulidad se apoderó de sus rostros, pero más allá de la sorpresa, Carlos pudo ver destellos de orgullo comenzando a brillar. Las palabras de la producción resonaron en el aire mientras sus padres procesaban la realidad. Un ligero cambio en la energía se sintió en la habitación. Siempre supe que tenías talento, dijo su madre mientras una lágrima de orgullo se deslizaba por su mejilla. Su padre asintió y tras un breve silencio habló, Carlos, si esto es lo que realmente deseas, entonces apóyate en eso. Estamos contigo. Aun cuando no entendemos todo, lo que realmente importa es tu felicidad. Esa aceptación, aunque tardía, marcó un antes y un después en la vida de Carlos. Sentía que la conexión familiar había madurado y evolucionado de una manera que jamás hubiera imaginado. El diálogo que había comenzado aquella noche en la fiesta familiar estaba dando frutos, ya no se trataba solo de él, sino de un nuevo camino compartido. Con los días, Carlos continuó forjando su camino en el mundo del arte. Pasó horas ensayando, conociendo a otros artistas y ampliando su red. Cada pequeño paso que daba cimentaba su decisión de seguir. Su pasión. Por fin había encontrado el equilibrio, honrar sus raíces mientras se aventuraba a volar. El verdadero logro de Carlos no fue solo obtener un papel en la producción. Fue el crecimiento personal que apareció en cada decisión, en cada ensayo, en cada conversación con su familia. Había alcanzado un estado de confianza sólida, y eso le permitió no solo avanzar en su carrera, sino también establecer una nueva relación con su familia. Cada actuación, cada aplauso se convirtió en testimonio de su viaje, era un viajero que había cruzado puentes frágiles, pero firmes, hacia un futuro brillante. En esa transformación, Carlos descubrió que la verdadera libertad proviene de ser uno mismo, de perseguir pasiones sin miedo a las opiniones ajenas, y de constatar que las raíces no son una traba, sino un soporte vital en el vuelo hacia ser quien realmente está destinado a ser. Y así su viaje había comenzado, no solo en el escenario, sino en el corazón de aquellos que lo amaban. Con cada día que pasaba, Carlos respiraba más fácilmente sabiendo que no solo había conquistado su miedo, sino que había afirmado su propósito. La vida se convirtió en una serie de actos audaces y momentos vibrantes, y cada paso que daba lo llenaba de más confianza y vitalidad. Este era apenas el principio de una vida llena de realización personal. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia y apoyar a quienes necesitan inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación verdaderamente comprenden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.